Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en el Desconcierto. Soy Gino Stock y como pueden ver, ya hace unos días estamos en este nuevo set, no es set, es que estamos desde la redacción del Desconcierto de las nuevas oficinas. Después vamos a tener un set, novedades que vamos a ir conversando más adelante, buenas novedades, como también, bueno, es tener nuevamente a nuestros amigos aquí de Fundación Sol, en este caso, a investigador Recareo Galvez, con quien vamos a estar haciendo un repaso de lo que han sido estos 3 años del gobierno de Boric, pero específicamente desde la perspectiva del trabajo en materia laboral y esas vicisitudes. ¿Cómo estás, Recareo? ¿Estás muteado? Espera. Ahí sí. Ahí sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Hola, buen día, Gino. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, estamos con hartas novedades, como te decía, bueno, aparte de las novedades físicas aquí en el Desconcierto, también con hartas novedades de contingencia. De hecho, ahora en un ratito más a las 12 se va a hacer la presentación ahí de la celebración, digamos de alguna manera, de la tema de la reforma de pensiones con algún comidillo, porque va a estar solamente el oficialismo, no va a estar la oposición, porque ahí están acusando que esto sería como una plataforma para hacer campaña de Janet Jara, que bueno, el tema de la reforma previsional ha sido uno de sus goles, como el tema de 40 horas, que vamos a estar conversando más adelante, y otros más. Y que claro, que es una de las candidaturas presidenciables ahí más claras dentro del Partido Comunista. Entonces está como todo ocurriendo, así que es un buen momento también para que nosotros nos sentemos acá y conversemos justamente de la ministra Janet Jara, pero más aún de lo que ha hecho, que son las prácticas de trabajo, el tema de 40 horas, tema previsional, lo que se viene, conversación de negociación ramal, que es una de las cosas que se está impulsando fuerte. Pero antes partamos por ver cómo está el escenario del trabajo en Chile en este momento, antes de ir a ver estos cambios en estos últimos 3 años. Así que ahí sí nos cuenta cómo está ese panorama laboral ahora. Bueno, de partida podemos señalar de que hay una huelga que se está desarrollando hace ya varios días por parte de trabajadores y trabajadoras de Starbucks, ¿cierto? Ahí probablemente estos son asuntos que a veces van también siendo cubiertos por los medios, otras veces no tanto, pero en este caso esta situación cobra una relevancia porque nos deja de manifiesto cómo es que grandes compañías, o sea, estamos hablando de una multinacional en este caso, están sosteniendo situaciones de empleabilidad, condiciones laborales que no logran dialogar con la realidad que merecen y los trabajadores que en ellas laboran. O sea, acá hay un proceso de negociación en el cual se ha transmitido un eslogan por parte del sindicato muy claro que evidencia esta situación, que es que el sueldo que ellos reciben o una hora de trabajo vale menos que un café. Entonces, en gran medida es un mensaje que nos invita a reflexionar en torno a la ganancia generada por estas compañías y cómo muchas veces, ni siquiera a través de estos procesos de negociación que se dan de una manera muy atomizada, es decir, es una discusión que se está dando en este caso entre una empresa y un sindicato en particular, pero uno también podría pensar en el sector de la economía que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con restaurantes, que tiene que ver con el giro que desarrollan estas empresas. Vemos que esas situaciones se repiten. Hemos visto cómo probablemente quienes trabajan en ese sector, en estos rubros, pueden sentirse reflejados en términos de estas problemáticas que se están impulsando. Entonces, hoy, sí. No sé, solamente acotar, claro, son más de 1.200 trabajadores los que están en este momento en huelga en Starbucks, que es igual una cantidad bastante importante, bueno, una persona que ha apoyado y que justamente es un tema que vamos a hablar más al final, que es del tema de la negociación ramal, que lo ha asociado a esta huelga el diputado Andrés Giordano, que él fue presidente del sindicato de Starbucks, el primer como sindicato a nivel global de esa empresa que se hizo aquí en Chile. Y ahora hizo una presentación hace un par de días en el Congreso con otros diputados empujando este tema de que el gobierno le ponga urgencia al tema de la conversación de la negociación ramal, sostenido en el apoyo a la huelga de Starbucks. Y claro, que hoy en día vemos
también hay mucha indefensión en general, pero eso lo vamos a hablar más adelante también, sí. cómo la negociación ramal, colectiva, de repente también cuál es la diferencia entre ramal, colectiva, multinivel, que se le dice de distintas formas, y cómo eso podría mejorar las opciones de los trabajadores y las trabajadoras de Chile al momento de negociar o tener otra realidad laboral, mejores sueldos, mejores condiciones. Pero ya, ahora sí, no te interrumpo con el tema el panorama en el momento actual del empleo en el que estamos y del trabajo en el que estamos ahora en Chile. Claro, entonces, retomando la idea en niveles más generales, para centrarnos después en lo particular, tenemos que tener en cuenta que en Chile hay una estructura sindical que se ha mantenido en términos de una alta atomización. Hay un nivel de... ¿Qué es lo que esto significa? Hay un nivel de organizaciones sindicales que son bastante pequeñas en su mayoría, estamos hablando de 50 socios o menos, y que representan la mayor cantidad de las organizaciones sindicales que hay en nuestro país. Es decir, no estamos frente a un sindicalismo que logre estar cohesionado, y mucho de eso tiene que ver con estas condiciones estructurales que vamos a ir conversando respecto de los niveles en los cuales se permite la negociación. Entonces, hoy en Chile pueden existir más de 11.000 organizaciones sindicales, según las últimas cifras que nosotros hemos revisado, y más de la mitad de ellas pueden tener 50 menos socios, es decir, muchas organizaciones muy fragmentadas, muy pequeñas. Se dan situaciones en que en una empresa podemos tener más de una organización sindical, eso también es algo habitual, como tenemos la experiencia en la Fundación Sol de apoyar procesos de negociaciones colectivas, nos damos cuenta de que eso también influye en que este paralelismo organizacional debilita esos procesos de negociación. Muchas veces un sindicato que tiene que negociar, después de que negociaron otros 2 o incluso hasta 3 sindicatos en la misma empresa, se va a encontrar en una situación que prácticamente ya viene predefinida. Entonces... Macario, disculpa, te interrumpo ahí en ese sentido justamente para preguntarte en tu calidad de experto, ¿por qué crees que, yo sé que la respuesta puede ser que incluso súper suponible, digamos, bastante suponible, pero de todas formas quiero que un experto nos explique por qué se tiende a esta fragmentación, por qué empresas tienden a haber, claro, a veces 2 o 3 sindicatos, o incluso también en sectores que hay, no sé, pues tú tienes en el tema de salud, también tú ves una federación para los trabajadores universitarios, tienes un sindicato para los trabajadores de otro nivel, tienes como 4 o 5 cuando uno evidentemente piensa, bueno, en la unidad está la fuerza, con un sindicato sería mucho más fácil poder negociar y tener mejores condiciones. ¿Por qué? Que probablemente sean 2 realidades muy distintas a las que dije, pero ¿por qué tiende a generarse estas fragmentaciones? Claro, hay múltiples razones, probablemente como tú bien señalas, ahí podríamos diferenciar entre lo que ocurre en las asociaciones del sector público y los sindicatos en el sector privado. Tal vez en el sector privado la misma estructura general en la cual tiene que amoldarse la negociación colectiva es algo que impulsa esta fragmentación. ¿Qué quiero decir con eso? Que el hecho de que la negociación sea a nivel de empresa, que las organizaciones de trabajadores tengan que negociar a ese nivel, hace que muchas veces estas organizaciones se preocupen de elementos que cada vez van siendo más particulares, que tienen que ver con cómo desarrollar la negociación con su empleador directamente, y esto hace de que a veces las fragmentaciones vayan en niveles del el espacio o el tipo de trabajo que desarrollan algunos trabajadores dentro de esa empresa, es decir, se pueden agrupar quienes son del área técnica, con quienes son de las áreas de cierto mantenimiento, y por otro lado están quienes desarrollan otras tareas más profesionales. Entonces muchas veces el tener ese nivel de negociación va generando también un nivel de fragmentación. Y por otro lado se produce un efecto que tiene que ver con las empresas que van buscando generar sindicatos
aunque sean pequeños, por lo menos sean más afines a la compañía. O sea, van motivando que exista una organización, que esa organización en cierta medida esté en línea con lo que la empresa piensa o quiere plantear, y que muchas veces eso vaya en contraposición a otro sindicato que puede tener una perspectiva más enfocada en el bienestar y en las necesidades de mejoras laborales de los propios trabajadores. Eso también nosotros lo hemos visto, los propios sindicatos lo plantean en ciertas ocasiones, incluso se les llama que son organizaciones sindicales más pro compañía, más pro empresa, y son situaciones que también se dan. Sin embargo, si lo pensáramos en términos más estructurales, podemos darnos cuenta de que si la negociación se puede desarrollar a nivel del sector económico, a nivel de la rama económica, eso buscaría o impulsaría, que es lo que se ve en la evidencia comparada. No es como que estemos solo suponiendo en base a cuestiones utópicas, sino que en otras realidades de otros países donde la negociación se da en términos ramales, hay mayores niveles de unidad, como tú dices. ¿Por qué? Porque es necesaria, porque en el fondo ya se está observando cómo la influencia y la negociación que puede llevar a cabo el sindicato tiene un impacto amplio y tiene que abordar las distintas aristas que componen esa rama, los distintos tipos de trabajo, los distintos niveles de especialización que ahí existen. Entonces, no es netamente algo que podamos pensar a nivel del comportamiento de los individuos, sino que muchas veces es algo que tiene que ver con la estructura que en este caso se impone. Entonces, por eso es que hemos hecho ese énfasis de una sindicalización o un sindicalismo que se encuentra fragmentado, que eso se relaciona con esta imposición del plan laboral durante el régimen de la dictadura en términos de recluir a nivel de empresa la negociación, pero al mismo tiempo se relaciona con la carencia de que existan algunas reformas orientadas a dar mayor libertad para que sean los propios trabajadores quienes decidan sus niveles de organización. Y en ese caso está lo que tú también decías, si en el proceso de regulación nosotros nos damos cuenta, de regulación laboral, nos damos cuenta que la huelga está hiperregulada, es decir, hoy en el Código del Trabajo uno puede observar cómo existen plazos para cada uno de los procesos de la negociación colectiva, incluida la huelga. Hay niveles en los cuales también se tiene que acceder por parte de las empresas que así califican a que el sindicato preste servicios mínimos aunque esté en huelga. Entonces hay una serie de elementos que permiten que el empleador planifique este proceso de la mejor forma para que el impacto que tenga en términos de lo que significa, que es que los trabajadores dicen debemos detener el proceso productivo porque necesitamos resolver cuestiones del mismo proceso que afectan a los trabajadores en términos laborales, no impacte. O sea, que al final no se genere ese llamado de atención necesario para que las partes se sienten a buscar un acuerdo, ¿ya? Porque el objetivo de las negociaciones colectivas probablemente no es llegar a una huelga. El objetivo de las negociaciones colectivas es obtener el mejor contrato colectivo para las organizaciones de trabajadores y que al mismo tiempo eso sea algo que se logre consensuar con las empresas, dado que es una negociación. Claro, como se dice, que sea una medida de última ratio en casos finales, ¿no? Usualmente, como dice, lo ideal sería no llegar a eso, pero cuando hay un desequilibrio de poderes tan grande como el que ocurre muchas veces en las dinámicas laborales en Chile, bueno, también en otras partes, no quedan más herramientas a veces que ocupar esas medidas que deberían ser de última ratio, a veces se ocupan más anticipadamente. Pero bueno, recordar primero que todo que estamos aquí en vivo y en directo en el Desconcierto, conversando en las nuevas oficinas de Desconcierto aquí, conversando con Recareo Galvez, investigador de la Fundación Sol, sobre lo que han sido, un repaso aquí, lo que han sido estos 3 años en materia laboral de gobierno de Gabriel Boric. Y bueno, por lo mismo también, obviamente, si nos pueden hacer sus consultas, opiniones, preguntas a través de las redes sociales. Ahora me metí tarde, pero me metí al Instagram, ahí en YouTube, en Facebook también, en X, nos pueden escribir por si tienen alguna opinión o consulta ahí para Recareo para nosotros.
Y bueno, claro, igual también lo hemos conversado en otras ocasiones, está todo conectado. Por ejemplo, ahora que estábamos mencionando como tema de contingencia que está, se va a presentar, se va a hacer la ceremonia de la reforma previsional y hemos hablado harto del tema de la reforma previsional y de lo corto que queda, digamos, y de los problemas estructurales que tiene el sistema de pensiones en Chile. Uno de los problemas estructurales tiene que ver con los bajísimos sueldos que tenemos en este país a nivel promedio, que manejan esa cifra, y uno de los motivos por los que esos sueldos se mantengan tan bajos está también muy de la mano con la debilidad del mundo de los trabajadores y las trabajadoras para poder equiparar y buscar remuneraciones justas, porque también no es que no existan utilidades, digamos, no es que no exista riqueza en ciertas empresas que están pagando esos sueldos bajos. En algunos casos, por supuesto, pymes y mini pymes, probablemente va a haber siempre una excepción, pero a grandes rasgos es un problema de distribución. Entonces, por lo menos, eso es lo que se ve desde los análisis que uno, a los que tenía acceso, pero ahí, no sé, Fundación Sol tiene más los datos más precisos. ¿Cómo está ese panorama? ¿Cómo ves esa línea? Bueno, ahí como ejemplo podríamos comentar algo que nosotros estuvimos también publicando en nuestras redes sociales, cuando miramos quiénes, porque esta dimensión que tú planteas se puede mirar en distintas perspectivas, como tú decías, pero también hay que preguntarse, ahora que estos días ha estado en la palestra el crecimiento económico, por ejemplo, hay que preguntarse, bueno, ¿hay que aplaudir las cifras o basta con decir hubo crecimiento económico en el último periodo que se revisa, o debemos preguntarnos realmente algo que desde la Fundación hace ya varios años tratamos de acentuar, que ¿quién crece cuando Chile crece? Realmente, cuando estamos viendo ese crecimiento, ¿quiénes están creciendo? Y desde ese análisis podemos ver que los grandes grupos económicos de nuestro país son los que generalmente se llevan el mayor beneficio en términos de lo que significa ese crecimiento. Y ahí hay un dato que hemos estado... que hemos ido revisando respecto a las grandes fortunas. Por ejemplo, veíamos como la familia Luxic, que es la familia que logra concentrar la mayor cantidad de riquezas si lo examinamos por grupo económico. Este grupo económico ha tenido un comportamiento bastante importante en términos del crecimiento de su riqueza desde el año 2020. O sea, si lo miramos en periodo de pandemia, probablemente para muchas personas la situación cambió radicalmente y algunas puede que estén en una situación precaria desde ahí podemos comentar después cómo está el nivel de creación de empleos para poder volver a los niveles prepandemia, que era un dato que también hemos venido trabajando, pero en relación a lo que le ha pasado a los grandes grupos económicos, vemos que en especial este del que estamos hablando, que el grupo Luxic, ha experimentado un crecimiento relevante en términos de lo que corresponde a su riqueza. O sea, según el propio ranking Forbes, que es un ranking que se llama Billionaires, que son los billonarios, ¿verdad? A nivel global, vemos cómo la familia Luxic logra empinarse en términos de su riqueza desde el 2020 en adelante, logra un crecimiento que pasa, por ejemplo, en el 2020 los 10,8 mil millones a los 25,7 mil millones. Entonces, Más del doble, o sea, Claro. Entonces, en gran medida, vemos cómo acá hay una situación en la que quien crece cuando Chile crece, por un lado son los grandes grupos económicos, pero por otro lado, dentro de eso mismo, son las grandes riquezas que ya están concentradas. O sea, dentro de esos grupos hay algunos que destacan también. Y cuando vamos examinando más en detalle esos grupos, también nos damos cuenta de que hay ciertos patrones que se van repitiendo. Por ejemplo, esos grandes grupos, ya sea el grupo Luxic, Angelini, Mate, por mencionar algunos, también tienen una particularidad en términos de que sus empresas, que son en variados sectores económicos, reciben inversiones que son importantes en términos del fondo de pensiones. O sea, el fondo de pensiones que administran la AFP inyecta recursos
por ejemplo, en el mismo grupo Luxi que estamos hablando, que en 8 de sus empresas, que son de distintos rubros económicos, pueden llegar a superar los 5.000 millones de pesos. Ya, perdón, de dólares, los 5.000 millones de dólares. Entonces, en gran medida, ahí hay, como vamos viendo, un sistema en Chile Un que, engranaje, claro, que tiene distintos componentes que en gran medida van contribuyendo a esa concentración de riqueza. Y uno de esos componentes, por un lado, tiene que ver con la forma en la cual se articula el fondo de pensiones privado y cómo desde el ahorro de las y los trabajadores se transfieren recursos frescos a esos grupos, pero por otro lado también cómo esa concentración tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la negociación colectiva. O sea, nosotros creemos que no basta, es necesario, pero no basta con regulaciones en el ámbito tributario. Son necesarias, nos damos cuenta que Chile, si lo comparamos con otros países OCDE, también está al debe en esa situación, pero al mismo tiempo es importante cómo se construyen los salarios. Es decir, cómo se construye el salario que cada trabajador y trabajadora gana mes a mes en función del trabajo que hace y cómo esa construcción no se puede determinar por ley. No, nosotros nos apuntamos a que sea el Estado el que diga esto es lo que tienen que ganar, así tiene que ser la distribución, sino que tenga que haber una negociación, tenga que haber un espacio en el que haya una posibilidad de que en términos de la riqueza acumulada exista realmente una distribución que sea cada vez más justa. Y eso no se lograría probablemente si no hay reformas estructurales. Y una a la que nosotros apuntamos con énfasis es la que tiene que ver con la negociación ramal, que no es lo mismo que ha estado proponiendo el gobierno, que ha estado hablando principalmente de negociación multinivel, generalmente para tener una diferencia más a grandes rasgos, una negociación ramal incluye a trabajadores de un sector económico en general y empleadores de ese sector económico. En cambio, cuando hablamos de negociación multinivel, nos quedamos más en ir un poco más allá de la propia empresa, ¿ya? Pero no estamos pensando directamente en toda una rama o en todo un sector económico, que requiere obviamente estrategias de negociación mucho más complejas que se han implementado en otros países. Tampoco es necesario inventar la rueda, hay experiencias que se pueden adecuar a la realidad chilena, pero esto muchas veces lo que trae consigo es la resistencia de parte del gran empresariado a poder enfrentarse a un proceso de negociación, porque todas estas condiciones que estamos conversando son de la transferencia de los fondos de pensiones, ya lo vimos con la reforma de pensiones, lo que opinaba el gran empresariado era que incluso lo que opinaban después desde distintos grupos financieros tenía mucho que ver con que aplaudían la reforma porque al final consagraba el sistema de AFP, incrementaba el mercado de capitales y esto donde deriva en inversiones que se realizan también en estas grandes empresas. Entonces ahí pareciera un privilegio que para este grupo de grandes empresas, recordemos que estamos hablando de los grandes grupos económicos, no estamos hablando de las empresas de las pymes, de empresas medianas, que muchas veces se homogeneizara para que pareciera que los impactos son para todos por igual, pero no es así. Como la excusa, como el escudo, digamos, que siempre que se empieza a hablar de fortalecimiento de negociación o de fortalecimiento sindical, aparece o de mejora de sueldo mínimo, siempre que hay una mejora en el mundo laboral, es como, oh, esto va a afectar a las pymes, a la mini pyme, y que son las que más dan empleo, y siempre es como una carta bajo la manga, digamos, para evitar como estos avances, siendo que o probablemente entiendo que la mayoría de las políticas públicas están diseñadas, pensadas como con capas para no afectar o... En ese sentido, bueno, ya que podemos estar así, ¿cuál podría ser el problema para el mundo de las pymes o las mini pymes, del MIPYME, de la negociación ramal o colectiva? ¿Cuál podría ser el problema, digamos? Ahí probablemente podemos abordar dos aristas. Primero, ¿cuál es la situación actual? ¿Verdad? Como tú bien lo planteas, cuando se discute una reforma política, o en este caso estructurales, en términos de elementos tan importantes como los que influyen con el trabajo, tenemos que partir de una situación base. Tenemos que saber cuál es la realidad sobre la que queremos construir esta reforma.
Y en ese sentido hay evidencia del propio Ministerio de Economía de la fragilidad que experimentan las pequeñas empresas en nuestro país. O sea, muchas veces uno de los datos que es bastante importante tener en la mente tiene que ver con que el periodo de vida de estas pequeñas empresas es muy corto y existe una alta rotación. O sea, un gran porcentaje de pequeñas empresas no logran superar los 5 años y muchas veces tienen que enfrentar procesos en los cuales se liquidan, en los cuales dejan de existir. Después estos grupos de personas que las componían se reorganizan, levantan otra empresa, esa empresa vuelve a dejar de existir y muchas veces eso tiene que ver con factores estructurales. No es que estas propias personas estén buscando aparecer y desaparecer, tiene que ver con que hay varios mitos que muchas veces permean esa realidad tratando de ocultarla como que fuera una realidad meritocrática, es decir, tú con tu esfuerzo lograste levantar tu empresa, ¿verdad? Pero en realidad levantaste una empresa en el living de tu hogar, con una página web que gastaste casi todos los recursos en poder levantarla, sin tener realmente un espacio para poder contratar a otro par de personas con los mínimos de dignidad establecidos o incluso pagando los salarios mínimos establecidos. Y eso parece que es algo del mérito, ¿verdad? Se dice, bueno, esta persona es emprendedora, ¿verdad? Pero muchas veces eso está ocultando una Una realidad. precariedad, digamos, una... Claro, una realidad en la cual esa persona está en una situación de precariedad, está involucrando a otro en una situación de precariedad y al final eso no logra sostenerse, porque no existe estructuralmente la perspectiva respecto de que probablemente podrían existir más empresas que tengan otro tipo de composición, pero que permitan que el trabajo que se realiza sea un trabajo en condiciones en las cuales las personas tienen salarios justos, tienen condiciones laborales justas y logran tener un bienestar que nos hace que esas personas estén buscando cómo emprender, cómo ser autónomas. Muchas Como veces, por ejemplo las cooperativas, digamos. Hay varios ejemplos de gente, sobre todo en zonas de regiones y también en situaciones precarias y todo, pero que a través del trabajo de cooperativas, comunitarios, logran aunar esfuerzos y vender productos, hortalizas o productos elaborados, lo que sea, pero claro, con dinámicas que son más equitativas, digamos. Y que claro, es, mantiene ese respeto de dignidad para las personas que están haciendo el trabajo. Claro, esa es una estrategia, que es una estrategia de décadas de nuestro país. El movimiento cooperativista en Chile fue muy relevante a principios del siglo XX y tuvo mucha influencia en términos del fortalecimiento de ciertos nexos económicos de subsistencia, de permitir también que muchas personas pudieran acceder al trabajo dentro de esos espacios en condiciones que no estaban siendo en todos los ámbitos cubiertas por el propio Estado. Entonces, en este caso, podríamos pensar, bueno, si hay un papel que tiene que jugar el Estado, ya sea a nivel del cooperativismo o ya sea a nivel también de la regulación para las empresas medianas o grandes existentes, ¿para qué? Para que lo que exista no sea el fenómeno en el que una persona busque el emprendimiento en condiciones totalmente precarias porque el trabajo en el que está no logra reeditarle un buen sueldo, no logra tener horas de trabajo que considere que son justas y por eso ¿qué es lo que hace? Busca otras formas de ingreso. Y busca otras formas de ingreso que muchas veces lo que hacen es aumentar su propia precariedad. Y en ese orden de cosas donde hay que preguntarse cuál es esa situación de base de estas pequeñas empresas. Y si pensamos en una negociación ramal, si la negociación ramal lo que busca es reordenar el naipe realmente, rebarajar esa posición que han tenido las grandes empresas y algunas de las medianas empresas en términos de su funcionamiento para poder mejorar las condiciones laborales, entonces eso no tendría que afectar a las pequeñas empresas, porque lo que ocurriría sería de que estaríamos viendo cómo es que se sintonizan los distintos niveles dentro de la economía, cómo es que realmente van existiendo cadenas que son más justas para que pequeñas empresas quizás que logran generar productos que ponen a la venta y que se vinculan con medianas o grandes empresas, también puedan estar en condiciones de justicia y no sean las grandes empresas las que pongan las reglas, ¿verdad?
porque en Claro. el fondo, ¿qué pasaría? Que los trabajadores de esos sectores económicos también tendrían más influencia en términos de la negociación del sector para poder orientar a que ciertos niveles de explotación no continúen, po. O sea, la negociación colectiva ramal no es solo discutir el salario, es también discutir otras condiciones Mm, de trabajo claro. que van impactando en toda la cadena de producción. Hay varios casos paradigmáticos, desde los recordados pañales en las cajeras de supermercados hasta el tema de, no sé, la falta de baños para mujeres en caletas o miles de casos que son temas de condiciones laborales básicas en muchos aspectos, los turnos. Bueno, justamente aquí leyendo alguna de los comentarios en Instagram dice, la otra Disle, nos dice, buenos días, es un problema de distribución esto, pero también de fiscalización. ¿Qué pasó con aquellas empresas que ya no pagan horas extra, que no dan bono por producción y la gran persecución que existe a quienes intentan hacer un sindicato? Son como otras variables. Bueno, como nadie es monedita de oro, también hay gente que no le gusta estos temas y dice, bueno, Nine Cats ahí nos dice, qué conversación más superficial. Dice, también hay que contemplar factores microeconómicos, pues se corrige macroeconómicos, panorama social global, funciones organizacionales y lo más importante, factorizar los fondos de pensiones. Probablemente lo escribí cuando estábamos hablando del tema de pensiones. Eh, pero sí, sobre todo en el tema como, bueno, el tema de la persecución o de las prácticas antisindicales o para evitar la generación de sindicatos, ya en este contexto que ni siquiera tiene la negociación ramal, sino que está en este contexto fragmentado, es muy notorio, es muy grande y casi cultural, digamos, últimamente en Chile. Entonces, Ricardo, no sé si quieres como cerrar el tema cerramos con el tema de la negociación ramal o pasamos directo también para hacer en este repaso el balance de los 3 años, porque la negociación ramal es lo que se va a empujar. Tú bien decías ahí, el gobierno lo está tirando como más como multinivel que ramal, que un poquito más bajo. Pero, bueno, más bajo en realidad, porque ramal es toda la sección Claro. y multinivel, lo decía, es un poquito más de lo que hay ahora, entonces también una discusión importante que se tiene que dar en el Parlamento, que si es que se le da la urgencia y todo. Entonces, cerrar eso o, por ejemplo, hacer un análisis también al tema de las 40 horas, que ha sido una de las políticas de trabajo más relevantes en este periodo de gobierno, eh, porque también Fundación Sol ha hecho unas observaciones importantes también al cómo se cuadró ese proyecto de ley y lo que está haciendo ahora. Eh, y, y bueno, también no sé, en general lo que ha sido como la acción del Ministerio de Trabajo, que para algunos posiciona a la ministra Jara como una de las candidatas naturales a la presidencia del Partido Comunista y para otros es como, no sé, no tanto, quizá hay bemoles como lo que estamos conversando. Así que ahí, tú me dices, ¿para dónde vamos? ¿Cerramos Sí. ramal o vamos para el 40 horas y otro? Sí, quizás tiene toda una intersección, porque al mismo tiempo, dentro de la implementación de las 40 horas, fuimos, dentro de lo que fue la discusión de la ley y dentro de lo que ha sido la implementación, desde la Fundación siempre buscamos cómo darnos cuenta de que parte de los problemas que están dentro del mundo del trabajo son problemas que tienen que ver, por un lado, con la hiperregulación que existe en el mundo del trabajo y al mismo tiempo con la falta de que exista la libertad de que sean organizaciones de manera colectiva de trabajadores quienes puedan establecer nuevos niveles de regulación. O sea, es pensar, bueno, la regulación se hace en el Congreso, se establece desde arriba hacia las organizaciones de base o a través de una negociación que las organizaciones de base con sus empleadores y quizá el propio Estado vinculado en ciertos aspectos van estableciendo regulaciones. Entonces, en este caso, las 40 horas no quedan fuera de ese dilema. Nosotros siempre planteamos que comenzar un proceso en esa perspectiva sin que haya una estrategia de potenciar a las organizaciones sindicales orientada al corto plazo con la negociación ramal, iba a significar que en muchos casos lo que se iba a dar era una imposición de parte de los empleadores respecto a las condiciones de trabajo en esta rebaja de 40 horas. Y eso se ha evidenciado que en varias situaciones ha sido así. Hemos conocido cómo en algunos casos lo que han hecho empresas grandes, siempre recordemos, estamos hablando
en la mayoría de los casos de empresas grandes, que, por ejemplo, han recortado unos minutos de la hora de almuerzo o han adherido, más bien dicho, dentro de esa franja horaria, 12 minutos diarios para la hora de colación, y con eso distribuyen y van cumpliendo con lo que tiene que ver con la rebaja de horas. En otros casos también se han tomado definiciones donde uno dice, bueno, pero si en la norma también se considera que tiene que el sindicato emitir algún tipo de posicionamiento respecto a lo que se diga de parte de la empresa, pero volvamos al inicio de la conversación. Hay fragmentación de los sindicatos, hay paralelismo sindical, los sindicatos hasta cierta forma se encuentran bastante mermados en la posibilidad de poner sobre la mesa su escaso poder, ¿verdad? Que es muy acotado debido a estas condiciones estructurales. Entonces, las 40 horas, incluso para algunas organizaciones empresariales, han significado excusas dentro del proceso de negociación colectiva para ajustar salarios. Es decir, no han querido o han buscado formas de no realizar mayores ajustes por los costos que puede contener esto. Entonces, claro, las discusiones se van entrecruzando. Necesariamente nos damos cuenta que las discusiones, incluso ahora con la misma reforma previsional que va a comenzar a ser implementada, muchos empleadores han puesto en la mesa el tema respecto de los costos laborales, que para ellos lo ven, ¿verdad? Como que ahí lo que se incrementa es ese costo, el costo en términos de la seguridad social de los trabajadores, y que eso quizás va a impactar cuando se negocie el salario, cuando se negocien otros beneficios. Entonces, si las organizaciones sindicales tienen poco poder, dado lo que venimos conversando, para poder establecer negociaciones, obviamente se van a encontrar en una desventaja si es que las reformas que se hacen finalmente no están orientadas a darle la libertad para construir ese poder, ¿ya? Sino que siempre lo van limitando, lo van cercando. Y es como que existe desde el propio Estado y las grandes empresas esta desconfianza del mundo del trabajo, pero al final de cuentas una desconfianza bastante singular, porque al final lo que realmente está detrás de todo eso es mantener el privilegio de la acumulación excesiva, de la acumulación abundante, ¿verdad?, que existe en nuestro país. No es que realmente se crea que las organizaciones sindicales no van a poder tomar decisiones racionales. Nosotros en la fundación hemos acompañado más de una centena de procesos de negociación colectiva en estos más de 17 años, y nunca hemos visto que un sindicato lo que esté buscando sea, a través de la negociación, que la empresa deje de existir. Generalmente siempre se toman decisiones muy racionales, muy objetivas, se busca incluso poder potenciar el propio espacio de trabajo, poder mejorar las condiciones de trabajo, pero que al mismo tiempo hay una visión más global de parte de los sindicatos. Entonces, el verdadero temor del Estado y sobre todo los grupos económicos que ejercen una influencia importante en el Estado, eso lo hemos podido ver con distintos sucesos, algunos vinculados incluso a tráfico de influencia u otras cosas, al final son esas organizaciones empresariales las que quieren mantener sus tasas de ganancia. Y para eso necesitan que reformas como la negociación ramal no se apliquen, que otras reformas que se ven como positivas, como la reducción de horas, tengan estas ventanas que permitan que al final se imponga la posición de las grandes empresas en términos de que no haya un impacto real en la calidad de vida de los trabajadores, en una mejora de su calidad de vida. Que hayan reformas que se anuncien con bombos y platillos, pero que al final se diluyan en el tiempo. La reforma de la negociación multinivel hace tiempo que se anunció, se habían dado algunos plazos y luego pasó a un segundo o tercer orden cuando se estaba discutiendo la reforma de pensiones. Eso tiene mucho que ver obviamente con el contexto político, pero ya hay que hacer memoria y hay que tener presente que el plan laboral se instala durante la dictadura y recién ahora pareciera que está cobrando relevancia esta modificación en términos de la negociación colectiva. Las reformas que se hicieron durante el gobierno de Bachelet en el ámbito laboral, que involucraron cuestiones de relaciones laborales, dejaron afuera esta discusión, y al final fueron reformas que no robustecieron de manera importante a las organizaciones sindicales, por lo mismo que venimos dando cuenta en esta conversación. Entonces, ese es un punto donde interactúan todos estos aspectos,
Y probablemente como síntesis es importante mirar de una buena vez reformas que no estén orientadas a dejar, a mantener el status quo en términos del poder sindical, sino que estén orientadas a que ese poder se pueda desarrollar. Ni siquiera, como ves, yo te digo, tiene que haber una reforma que obliga a que los sindicatos negocien ramalmente. Todo lo contrario, o sea, tiene que haber una reforma que permita que esa sea una acción que se pueda desarrollar libremente, de manera autónoma, de manera autoorganizada, pero a quienes tiene que obligar, obviamente, a que se sienten a esa negociación es a los empleadores que no quieren en este momento hacerlo, ¿verdad? Pero tienen que haber normas que en el fondo regulen esto porque llevamos varias décadas en las cuales se ha visto que con algunos cambios tangenciales no se logra el cambio estructural que es necesario en términos de la distribución de la riqueza. Claro, y hay que recordar que este es un momento de cambio, porque año electoral, presidencial, electoral de parlamentarios también y parlamentarias, último año también de gobierno, entonces puede dejar por lo menos algunas conversaciones avanzadas, algunas urgencias metidas, quizás con suerte cerrar algunos temas antes de cerrar el último año. Entonces es un momento especial para los cambios y también, claro, para que se le tome el peso a este tema que es tan relevante. Así que, bueno, como siempre, ya estamos llegando aquí al final de la conversación. Muchas gracias, Recareo, ahí, el representante de esta jornada de nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, con quienes estamos cada jueves por medio. O sea, cada 2 jueves, ahí al pie del cañón estamos haciendo ahí un análisis económico de alguna arista importante, relevante de la sociedad. No sé, Ricardo, si quieres ahí dejar una idea fuerza, algún concepto final para cerrar la entrevista, la Sí, conversación. dos ideas muy brevemente, o sea, más bien una idea y una invitación. La primera idea tiene que ver con la importancia de la autonomía de las organizaciones de trabajadores para abordar estas discusiones. Sabemos que generalmente sobre todo en el contexto electoral, como lo vemos ahora, cuando se tiene al frente de ciertas posiciones de la clase trabajadora a través de sus organizaciones, y lo que se tiene al frente son visiones radicales de la ultraderecha, muchas veces, claro, se tiende a pensar que quizás no hay que tener posiciones radicales del otro lado. Pero esto que estamos hablando ahora no es para nada radical. Lo que estamos hablando de la negociación ramal, lo que estamos hablando muchas veces de mayor autonomía en las organizaciones, no es radical. Eso es muchas veces lo que está en el centro, más centrista en términos de niveles comparados. Cuando uno mira otros países, en realidad estas son cuestiones que vienen desarrollándose muchos años, que no es de un extremo ni del otro y que tiene que ver con cuestiones necesarias de discutir. Entonces, no es acá pensar que, porque ahora hay una discusión con la ultraderecha que va tomando poder, que se va posicionando en las encuestas, que haya que pensar que este discurso puede ser demasiado radical o estas proposiciones pueden ser demasiado radicales. Yo creo que es importante reivindicarlas como nociones mínimas de esta interacción que se da entre las propias empresas, grandes empresas y los trabajadores y trabajadoras. Y la invitación que quería hacer es una invitación a todas quienes nos escuchan y están en un sindicato hoy día a que visiten nuestras redes sociales porque hemos abierto un tercer ciclo de la escuela sindical que hacemos en la Fundación Sol, que es la escuela sindical Valentina Doñas, en honor a una de nuestras compañeras de la Fundación que nos dejó hace algunos años y que en gran medida ahí trabajamos estas temáticas con la aproximación a los datos, la trabajamos en función de evidencia empírica que nosotros hemos construido en todos estos años de trabajo y ya tenemos las inscripciones abiertas hasta fin de mes de marzo para comenzar en abril, para que quienes quieran puedan integrarse. Este es el tercer ciclo que hacemos de esta escuela sindical, que lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho esfuerzo y también con un contenido que siempre buscamos sea reflexivo, crítico y que sea capaz de servir también para responder a quienes, como tú decías, pueden tener la impresión de que esta es una conversación superficial o no, pero ahí hay insumos que trabajamos con los sindicatos, es una escuela solo para sindicatos y miembros de organizaciones
organizaciones sindicales, y ahí desarrollamos esos insumos durante 8 clases bien intensas, bien dialogadas, y queremos abrir esa invitación y agradecerle a ustedes también por permitirnos hacer este espacio. No, y por supuesto también gracias a usted y a todo el equipo de Fundación Sol que siempre nos acompaña aquí con información, con conocimiento y con temas que siempre son tan relevantes para la sociedad y para conversarlos abiertamente, sin censura, sin ningún tópico aquí extraen, vivo y en directo en el desconcierto. También, obviamente, gracias a todas y todos quienes estuvieron viendo en esta jornada, esta mañana ya tarde, porque partimos en la mañana, terminamos en la tarde de este jueves, y por supuesto dejarles invitados a que nos sigan en las redes sociales y para ver más entrevistas y otros programas aquí en vivo en directo, y por supuesto también a meterse a la página de Fundación Sol para ahí ver esta nueva escuela sindical que va a estar ahí disponible para todos, fundacionsol.cl, ¿no? Sí, fundacionsol.cl, y si quieren más antecedentes pueden escribir a escuelasol@fundacionsol.cl, y ahí también vamos a estar respondiendo. Perfecto, así que nos estamos viendo entonces en una próxima ocasión, Ricardo. Gracias, Gino, nos estamos viendo. Un saludo a todo el equipo de trabajo, a todas las trabajadoras y trabajadoras allá en el desconcierto. Igualmente. Nos vemos. Ahí.